En la quietud de la noche, tres sombras se deslizaron en la tienda del gran caudillo lusitano Viriato, no para protegerlo, sino para clavar el acero en su corazón. Estos no eran asesinos enviados por Roma, sino Audax, Ditalcón y Minuro, sus hermanos de armas, sus hombres de confianza. ¿Qué lleva a los hombres que han compartido pan, sangre y gloria durante años a cometer el acto de traición más infame de la historia de Hispania? Para entender las raíces de esta oscura flor, debemos retroceder en el tiempo, a un momento en que la paz, una paz frágil y tensa, aún era una posibilidad, y la semilla de la traición apenas comenzaba a germinar en la tierra fértil de la ambición romana. Año 140 a.C. El aire en la España ulterior estaba cargado de una calma precaria. Hacía solo unos meses, un tratado histórico había nombrado a Viriato, el pastor que se convirtió en general, amigo del pueblo romano, poniendo un fin oficial a años de guerra sangrienta que habían desangrado tanto a las legiones como a las tribus de lusitanos y betones. Sin embargo, la paz era una capa de hielo delgado sobre un volcán de resentimiento. En Roma, en los pasillos de mármol de la curia, muchos senadores no veían en el tratado un acto de diplomacia, sino una herida abierta en el orgullo de la república. Viriato, el bárbaro, los había humillado una y otra vez, con tácticas de guerrilla que convertían la fuerza de las legiones en su mayor debilidad. Esta paz, para ellos, no era más que una tregua vergonzosa. Nadie sentía esta vergüenza con más ardor que Quinto Servilio Escipión, el recién nombrado cónsul de la Hispania ulterior. Era un hombre forjado en la tradición romana más severa, un aristócrata que veía el mundo en términos de orden y sumisión. Para él, la idea de que Roma considerara a un líder rebelde como amigo era un anatema. Peor aún, el procónsul que había firmado ese tratado humillante era su propio hermano. Cada día que pasaba con la paz en vigor era, para Escipión, una afrenta personal y familiar. Desde el instante en que sus Caligae pisaron el suelo polvoriento de su provincia, su único propósito fue deshacer aquel acuerdo. Comenzó una campaña implacable, no con la espada, sino con el stylus. Una tras otra, cartas escritas con una caligrafía furiosa volaban hacia Roma, cruzando el Mediterráneo en veloces naves. En cada una de ellas, Escipión suplicaba, exigía y razonaba con el Senado, solicitando que se revocara el estatus de Viriato, que se le declarara de nuevo lo que siempre debió ser, un hostis, un enemigo de Roma. Describía a Viriato no como un líder que buscaba la paz, sino como una serpiente esperando el momento oportuno para volver a morder. En el campamento lusitano, Viriato sentía el cambio en el viento. Las patrullas romanas se acercaban más a sus fronteras, sus comerciantes eran hostigados en los mercados y el tono de los enviados era cada vez más arrogante. Viriato, un estratega consumado, sabía leer las señales. Convocó a su consejo de guerra, donde se sentaban los hombres que lo habían seguido desde los días oscuros de la masacre de Galba, hombres que confiaban en él ciegamente. Entre ellos estaban Audax, de mirada fiera y manos callosas por empuñar la falcata. Ditalcón, más silencioso y calculador. Y Minuro, el más joven, cuya admiración por Viriato rayaba en la devoción. En ese momento, sus corazones latían al unísono con el de su líder. Roma no duerme, les dijo Viriato, su voz grave resonando en la tienda principal. Su paz es la paz del lobo que espera a que el cordero se confíe. Escipión, el nuevo cónsul, tiene sed de guerra. Puedo olerla en el aire. Audax golpeó el suelo con su lanza. Pues que vengan. Les daremos la misma medicina que a sus predecesores. Pero Viriato negó con la cabeza. La guerra es el último recurso. Hemos ganado la paz con sangre. No la regalaremos por orgullo. Sin embargo, el Senado en Roma, compuesto por hombres que entendían más de orgullo que de paz, era susceptible a los susurros venenosos de Escipión. Cansados de la situación y proclives a terminar con la molestia lusitana de una vez por todas, tomaron una decisión a puerta cerrada. No declararían la guerra oficialmente, no todavía. Pero enviaron un mensaje secreto a Escipión, una orden extraoficial que le daba carta blanca. Hostigue a los lusitanos y a sus aliados como estime oportuno, pero sin iniciar una guerra abierta. Para un hombre como Escipión, aquello era más que suficiente. Era la grieta en el dique que había estado esperando. La paz, oficialmente, seguía en pie. Pero en la práctica, la guerra ya había comenzado de nuevo. Y con ella, el camino que llevaría a tres hombres leales a la más oscura de las traiciones.
La autorización extraoficial del Senado fue para Quinto Servilio Escipión como soltar las correas de un perro de guerra. Inmediatamente, comenzó a aplicar una presión metódica y asfixiante sobre las fronteras del territorio lusitano. Sus legiones, aunque no cruzaban en formación de batalla, realizaban maniobras cada vez más agresivas, cortando rutas comerciales vitales y estableciendo pequeños fortines en zonas que hasta entonces habían sido consideradas neutrales. El mensaje era claro. Roma estaba tensando la cuerda. Para Viriato, esta situación era un veneno lento. Cada día llegaban a su campamento informes de agricultores bretones cuyas cosechas habían sido incendiadas, de pastores lusitanos a los que se les había robado el ganado, de caravanas comerciales que eran saqueadas por bandidos que, sospechosamente, nunca eran capturados por las patrullas romanas. Sabía que era obra de Escipión, una estrategia diseñada para provocarlo, para forzarlo a un acto de agresión que justificara una respuesta a gran escala. La presión no solo venía del exterior, sino también del interior. Sus guerreros, hombres orgullosos y de sangre caliente, clamaban por venganza. ¿Hasta cuándo, Viriato? Les petó Audax en una tensa reunión del consejo. Mientras nosotros honramos la paz, nuestros hermanos betones ven sus casas arder. Los romanos se ríen de nosotros. Viriato, paciente, intentaba calmarlos. Eso es lo que Escipión quiere. Quiere que seamos nosotros quienes rompamos el tratado. No le daremos esa satisfacción. Resistiremos. Pero la paciencia de Escipión era inexistente. Las tácticas de hostigamiento no le bastaban. Él anhelaba la gloria de una guerra abierta, una campaña que borrara el nombre de su hermano de los anales de la infamia y lo inscribiera a él en los de la gloria. Sus cartas al Senado se volvieron más urgentes, más dramáticas. Pintaba un cuadro de una Hispania al borde del caos, con Viriato conspirando en las sombras para unir a todas las tribus en una rebelión masiva. Finalmente el Senado, ya predispuesto por el orgullo herido y la propaganda incesante de su cónsul, cedió. Se declaró la guerra. La noticia llegó al campamento de Escipión como un trueno en un día claro. El cónsul sonrió por primera vez en meses, una sonrisa fría y depredadora. En cuestión de horas, el letargo del campamento se transformó en un frenesí de actividad. Las órdenes resonaron por todo el valle. Las legiones se pusieron en marcha. Su objetivo era Arsa, una ciudad fortificada en la sierra de Ergayanes, donde los exploradores de Escipión habían localizado el cuartel general de Viriato. La velocidad del ataque romano tomó a Viriato por sorpresa. No esperaba que la declaración de guerra se tradujera en una ofensiva tan inmediata. Sus fuerzas estaban dispersas y Arsa no estaba preparada para un asedio en toda regla. Tomar la decisión le dolió en el alma, pero un buen general sabe cuando una posición es indefendible. Abandonamos la ciudad, ordenó. Reunid a todos los hombres capaces de luchar. Las mujeres, los niños y los ancianos que se refugien en las montañas más profundas. Moveos. Mientras sus hombres organizaban la evacuación, Viriato observaba desde una colina cómo las águilas de las legiones romanas se acercaban, un río de acero y polvo bajo el sol hispano. No sentía miedo, sino una ira fría. Había ofrecido paz y le habían respondido con fuego. Ahora, les enseñaría cómo ardía Hispania. En cuanto su gente estuvo a salvo, dio la orden que definiría su estrategia en los meses venideros. Quemarlo todo, dijo, con una voz desprovista de emoción. No dejaremos ni una espiga de trigo, ni una gota de agua, ni una viga de madera que pueda servir al enemigo. Que dependan de sus líneas de suministro, que se alarguen como una serpiente hasta que podamos cortarles la cabeza. La política de tierra quemada comenzó. Detrás del ejército lusitano en retirada, una estela de humo y desolación marcaba el camino, un mensaje brutal para el cónsul que los perseguía. Escipión, al llegar a una Arsa vacía y humeante, no sintió frustración, sino un odio renovado. La caza había comenzado. La persecución se convirtió en un juego mortal a través de la vasta meseta de Carpetania. Escipión, al mando de un ejército disciplinado y numéricamente superior, esperaba acorralar y aniquilar a las fuerzas de Viriato en una batalla campal. Pero luchar contra Viriato era como intentar apresar el viento. El líder lusitano conocía cada colina, cada barranco, cada fuente de agua oculta. Su ejército, más ligero y móvil, se movía con una rapidez que exasperaba a los romanos.
La estrategia de tierra quemada de Viriato estaba demostrando ser devastadoramente efectiva. Las legiones de Cepión, acostumbradas a vivir del terreno, encontraron campos calcinados y pozos envenenados. La moral de los soldados comenzó a resentirse. El calor, el polvo, la sed y el hambre se convirtieron en enemigos tan peligrosos como las emboscadas lusitanas. Finalmente, cerca de los límites de la Carpetania, los exploradores de Cepión lograron localizar al ejército de Viriato. El cónsul, exultante, ordenó un avance forzado para obligar al combate. Al llegar, vio lo que tanto ansiaba: el ejército lusitano desplegado en orden de batalla en una pequeña llanura. Sin dudarlo, Cepión dispuso a sus legiones para el ataque. Pero Viriato era un maestro del engaño. La fuerza que presentaba batalla era solo una pequeña parte de su ejército, una cortina de humo diseñada para fijar la atención de los romanos. Mientras Cepión preparaba su carga, el grueso de las fuerzas lusitanas, junto con los no combatientes, se escabullía silenciosamente por un desfiladero oculto. Una vez que su ejército estuvo a salvo, los guerreros que formaban la pantalla también se desvanecieron entre las rocas, dejando un ejército romano formado para una batalla que nunca sucedió. Cepión, enfurecido por el engaño, comprendió que Viriato rehusaría sistemáticamente un enfrentamiento directo. Si no podía destruir al ejército lusitano, destruiría su hogar y a sus aliados. Con una crueldad metódica, desvió sus legiones hacia el oeste y desató una campaña de devastación sobre el territorio de los vetones, que no ofrecieron resistencia organizada. Las órdenes de Cepión eran simples y brutales: matar a los hombres, esclavizar a las mujeres y niños y quemar las aldeas. Su furia no se detuvo allí. Aprovechando la ausencia de oposición, se internó audazmente en el noroeste, en las tierras de los galaicos, un pueblo que apenas tenía relación con el conflicto, y sometió sus campos al mismo tratamiento de fuego y espada. La fama de su crueldad creció hasta convertirse en leyenda. Se contaba entre sus propios hombres, en susurros alrededor de las fogatas, que era un comandante que disfrutaba del sufrimiento ajeno. El incidente que cimentó esta reputación fue el de los leñadores. Como castigo por una infracción menor, Cepión ordenó a un grupo de legionarios que fueran a buscar leña en territorio enemigo, pero les obligó a ir completamente desarmados. Era una sentencia de muerte. La mayoría fueron masacrados en una emboscada, pero unos pocos, milagrosamente, lograron regresar. Llevaban consigo la leña que se les había ordenado cortar y esa misma noche, consumidos por el odio, la apilaron alrededor de la tienda del cónsul y le prendieron fuego, con la intención de quemarlo vivo. Cepión logró salvarse por la intervención de su guardia personal, pero la cicatriz de aquel motín nunca se borraría. Mientras tanto, en el otro extremo de Hispania, la situación era un espejo oscuro de la campaña de Cepión. Quinto Pompeyo Aulo, procónsul de la Hispania Citerior, continuaba con su desastroso intento de someter a los celtíberos. Su gran obsesión era Numancia, la ciudad indómita que ya lo había rechazado el año anterior. Decidido a tener éxito donde antes había fracasado, regresó y puso sitio a la ciudad de nuevo. Pero los numantinos eran un enemigo formidable. El plan de Pompeyo de desviar el curso del río Duero para cortar el suministro de agua de la ciudad terminó en una masacre cuando sus ingenieros y soldados fueron sorprendidos por una salida de los defensores. Cada vez que enviaba partidas de forrajeo para alimentar a su ejército, eran sistemáticamente emboscadas y aniquiladas por los ágiles guerreros numantinos. Intentó construir una línea de fortificaciones alrededor de la ciudad, pero no protegía adecuadamente a los hombres que trabajaban en ellas, y los numantinos salían en audaces incursiones para matar a los constructores. El asedio era un fracaso humillante. Roma, cada vez más impaciente con aquella guerra interminable, envió consejeros y refuerzos para ayudar al inepto procónsul. Con estas nuevas tropas, Pompeyo, en lugar de cambiar de táctica, decidió hacer algo inaudito: mantener el asedio durante el invierno. Los cuarteles de invierno existían por una razón: proteger a las tropas del frío. Pero Pompeyo estableció un campamento de asedio frente a Numancia, en las heladas tierras de Soria, donde el invierno es implacable. El resultado fue una catástrofe. El frío, el hambre y las incesantes escaramuzas celtíberas diezmaron sus fuerzas, perdiendo más hombres por las enfermedades y la congelación que en combate. Finalmente, humillado y con un ejército destrozado, Pompeyo no tuvo más remedio que levantar el asedio y retirarse a territorio seguro. El contraste era brutal.
Mientras Escipión, a través de la crueldad, lograba sus objetivos, Pompeyo, a través de la incompetencia, solo cosechaba fracasos. El regreso de Pompeyo Aulo desde el desastroso asedio de Numancia fue una marcha de la vergüenza. Su ejército, diezmado y con la moral por los suelos, era un fantasma de las legiones que habían marchado con arrogancia meses atrás. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de su mandato, la desesperación de Pompeyo crecía. No podía regresar a Roma con una lista de fracasos como único legado. Necesitaba algo, cualquier cosa que se pareciera a una victoria, o al menos, a una resolución. Fue entonces cuando tomó una decisión que sellaría su infamia. Incapaz de ganar la guerra, decidió comprar la paz. Inició negociaciones secretas con los numantinos. Los detalles exactos de aquel pacto se perdieron en la historia, pero lo que trascendió fue suficiente para escandalizar a Roma. Se sabía que era un acuerdo profundamente humillante para la República, probablemente incluyendo concesiones territoriales y el pago de indemnizaciones. Consciente de que el Senado jamás aprobaría tales términos, Pompeyo actuó por su cuenta, firmando el tratado en secreto, sin consultar a nadie. Por un breve momento, creyó haber salvado su carrera. El año 139 a.C. trajo cambios en el mando. Quinto Servilio Escipión, por sus éxitos brutales, pero éxitos al fin y al cabo, fue nombrado procónsul, manteniendo su poder en la Hispania ulterior. Para la citerior, Roma envió a Marco Popilio Lenas, un hombre de la vieja escuela, para sustituir a Pompeyo. En el momento en que Lenas llegó a su nueva provincia y se enteró del pacto secreto, su indignación fue inmensa. Lo consideró un acto de cobardía y traición a los intereses de Roma. Sin dudarlo un instante, denunció el tratado ante el Senado, enviando un informe detallado que exponía la humillante verdad. El escándalo en Roma fue mayúsculo. Pompeyo fue llamado de inmediato a la capital para ser juzgado por sus actos. El Senado, en una sesión tumultuosa, declaró el pacto ilegítimo y nulo. La resolución fue tajante. La guerra contra los celtíberos debía reanudarse de inmediato. Lenas, cumpliendo las órdenes, lanzó a sus legiones contra los muros de Numancia una vez más. Pero el resultado fue el mismo de siempre. Los numantinos, envalentonados por su victoria diplomática y militar sobre Pompeyo, rechazaron el ataque con una ferocidad renovada. Lenas, a diferencia de su predecesor, era un hombre pragmático. Comprendió rápidamente que chocar una y otra vez contra aquella ciudad era un suicidio militar y político. No quería seguir los pasos de Pompeyo hacia el fracaso. Así que tomó una decisión estratégica. En lugar de malgastar sus fuerzas en un asedio infructuoso, decidió enviar una parte significativa de sus tropas para ayudar a Escipión en la guerra contra los lusitanos. La lógica era simple. Si Roma podía aplastar la rebelión en el oeste, podría concentrar todo su poder en el este más adelante. Aunque no se sabe con certeza cuándo se produjo este envío de refuerzos, es de suponer que fue al principio de su mandato. A partir de ese momento, el ejército de Escipión se vio considerablemente fortalecido, listo para dar el golpe de gracia. En la Hispania ulterior, la campaña de Escipión continuaba con su ritmo implacable. Las tierras de los betones, galaicos y lusitanos seguían siendo devastadas, convertidas en un desierto de cenizas y silencio. Viriato, aunque seguía eludiendo a las legiones, veía cómo su causa se desangraba. Sus aliados estaban exhaustos y aterrorizados. Las bandas de salteadores, surgidas del caos de la guerra, atacaban a todos por igual, buscando solo el enriquecimiento personal y erosionando la autoridad del líder lusitano. A Viriato le costaba cada vez más mantener la unidad y la disciplina entre sus hombres y aliados, que empezaban a ver la resistencia como una causa perdida. Finalmente, con el corazón apesadumbrado, Viriato decidió que la guerra ya había durado demasiado. El sufrimiento de su pueblo era insoportable. Debía intentar, una vez más, buscar la paz. Reunió a su consejo y anunció su decisión. Enviaré una embajada a Escipión para negociar el fin de las hostilidades, dijo. Para una misión tan delicada, eligió a los 3 hombres en los que depositaba su confianza más absoluta, los 3 que habían estado a su lado desde el principio, Audax, Ditalcón y Minuro. Id y hablad con el cónsul, les instruyó. Decidle que hemos luchado con honor, pero que anhelamos la paz. Ved qué condiciones nos ofrece. Mientras los 3 hombres partían hacia el campamento romano, una extraña calma cayó sobre los frentes.
Las hostilidades cesaron de repente, como si ambos bandos contuvieran la respiración. Parecía que, al fin, las negociaciones de paz iban por buen camino, que la diplomacia triunfaría donde la espada había fracasado. Viriato, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de esperanza. No sabía que estaba enviando a sus amigos, a sus hermanos, no a una negociación, sino a una subasta donde el único artículo en venta era su propia vida. El campamento de Quinto Servilio Escipión era un reflejo de su comandante, ordenado, austero y mortalmente eficiente. Cuando Audax, Ditalcón y Minuro llegaron bajo una bandera de tregua, fueron recibidos con una formalidad gélida y conducidos directamente a la tienda del pretorio, el corazón del poder romano en Hispania. Cepión los recibió sentado, con sus lictores flanqueándolo, sus faces simbolizando el poder de vida y muerte. No había calidez en su mirada, solo un escrutinio intenso, como el de un anatomista examinando a su sujeto. Audax, como portavoz, expuso la propuesta de Viriato: un cese de las hostilidades, el reconocimiento de la autonomía lusitana y un regreso al espíritu del tratado anterior. Habló con la dignidad de un guerrero que, aunque busca la paz, no ha sido derrotado. Cuando terminó, un pesado silencio llenó la tienda. Cepión dejó que el silencio se alargara, usándolo como un arma para desgastar la confianza de los enviados. Finalmente, el procónsul habló. Su voz era suave, casi melosa, lo que la hacía aún más amenazante. Viriato es un gran general, comenzó, sorprendiendo a los lusitanos. Roma lo sabe. Ha luchado con una astucia y una valentía que pocos han demostrado. Roma admira la fuerza, incluso en un enemigo. Hizo una pausa, observando sus reacciones. Vio un destello de orgullo en sus ojos y supo que el anzuelo estaba echado. Pero la guerra debe terminar. Y la paz. La paz tiene un precio. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. ¿Qué os ofrece Viriato a vosotros, sus hombres más leales? ¿Una vida de lucha constante, de dormir sobre la tierra dura, de ver morir a vuestros amigos? ¿Os ofrece un futuro para vuestros hijos que no sea la guerra? Roma es generosa con sus amigos. Y puede ser muy generosa con aquellos que le prestan un gran servicio. Dejó que la implicación flotara en el aire. No habló de asesinato, no directamente. Habló de eliminar el obstáculo para la paz. Habló de una solución final. Y luego, habló de lo que realmente movía el mundo: el poder y la riqueza. Les prometió tierras fértiles en el valle del Betis, títulos de propiedad romanos, una fortuna en oro que los convertiría en los hombres más ricos de toda Lusitania y, lo más importante, el favor y la protección de Roma. Serían los nuevos líderes de su pueblo, bajo la tutela de la República. La tentación era inmensa, un veneno dulce que comenzó a corroer años de lealtad. Quizás la duda ya existía en sus corazones. Quizás estaban cansados de la guerra interminable. Quizás la codicia, dormida durante mucho tiempo, despertó ante la magnitud de la oferta. Salieron de la tienda de Cepión aturdidos, con las palabras del romano resonando en sus oídos. Durante varios días, las negociaciones continuaron, una farsa para el resto del mundo. Pero en secreto, en encuentros nocturnos, el pacto de sangre se fue sellando. Cepión fue un maestro de la manipulación, explotando sus miedos y sus ambiciones. Finalmente, cedieron. La lealtad a Viriato fue reemplazada por la lealtad a un futuro de riqueza y poder. Tras varios días de ausencia, los tres hombres regresaron al campamento lusitano. Su llegada fue recibida con júbilo. Corrieron hacia Viriato, sonriendo, festejando. «Buenas noticias, mi señor», exclamó Audax. «Los romanos aceptan la paz». «Casi sin condiciones». Minuro añadió, con un entusiasmo febril: «Cepión te alaba, Viriato. Dice que eres uno de los mejores generales a los que Roma se ha enfrentado. Te respeta». Viriato, cuyo corazón anhelaba la paz por encima de todo, creyó en sus palabras. La alegría y el alivio inundaron el campamento. Esa noche hubo cantos y vino. El líder lusitano, contento, se retiró a su tienda, convencido de que la larga pesadilla había terminado. No sabía que no volvería a ver la luz del sol. Más tarde, en la hora más oscura, cuando el campamento estaba sumido en el silencio y el sueño profundo,
los tres hombres que habían compartido su pan y su vino se reunieron una última vez en las sombras. No hubo palabras. Solo miradas cargadas de una determinación sombría. Se deslizaron sigilosamente hacia la tienda de su líder. La guardia, conociéndolos como los hombres de mayor confianza de Viriato, no les prestó atención. Entraron. Viriato dormía profundamente, agotado por la tensión de los últimos meses, pero con una expresión de paz en el rostro por primera vez en mucho tiempo. Audax, Ditalcón y Minuro, sus amigos, sus hombres de confianza, los hermanos que habían estado a su lado desde la época de Galba, sacaron las dagas que Roma les había proporcionado. Por un instante, quizás, dudaron. Pero la promesa de oro y poder fue más fuerte que el recuerdo de una vida de lealtad. Y entonces, atacaron. Fue rápido, brutal y silencioso. Un instante después, la vida del hombre que había desafiado a un imperio se había extinguido, no por una legión, sino por la mano de aquellos a quienes más amaba. La traición se había consumado. El amanecer llegó con una luz pálida que parecía reacia a iluminar el campamento lusitano. El silencio de la mañana fue roto no por el sonido de las cornetas, sino por un grito ahogado, un lamento que se extendió como una plaga. Un sirviente había entrado en la tienda de Viriato y había encontrado el cuerpo sin vida de su líder, yaciendo en un charco de sangre que había empapado su lecho. La noticia cayó como un rayo. Los guerreros, al principio incrédulos, corrieron hacia la tienda del caudillo. La visión de su héroe asesinado los dejó paralizados, mudos de dolor y rabia. No había señales de lucha, ni rastro de un enemigo romano. Entonces, alguien notó la ausencia. Audax, Ditalcón y Ninuro no estaban en el campamento. La verdad, horrible y helada, se abrió paso en sus mentes. No habían sido los romanos. Había sido una traición desde dentro. El dolor se transformó en un juramento de venganza. Lloraron a su líder caído con la furia de un pueblo traicionado, celebrando funerales grandiosos en su honor, y luego buscaron un nuevo líder que pudiera canalizar su odio. Eligieron a Tántalo, un guerrero valiente, aunque carente de la genialidad estratégica de Viriato. Mientras tanto, los tres asesinos cabalgaban a toda velocidad hacia el territorio romano. Llevaban consigo la prueba de su crimen, quizás la propia daga ensangrentada, como macabro trofeo. Al llegar al campamento de Cepión, fueron recibidos y enviados rápidamente hacia Roma para recibir la recompensa prometida por el propio Senado. Su viaje fue rápido, sus corazones probablemente una mezcla de euforia por la riqueza que les esperaba y un miedo persistente por la enormidad de su acto. Finalmente, llegaron a la ciudad eterna. Fueron conducidos a la curia, al mismo corazón del poder que había ordenado la muerte de su líder. Se presentaron ante los senadores, esperando ser aclamados como los hombres que habían terminado la guerra más costosa de Roma en Hispania. Pero la recepción fue glacial. Los patricios los miraban no con gratitud, sino con un profundo y mal disimulado desprecio. Fue entonces cuando un cónsul, cuya identidad la historia no ha querido recordar, se puso en pie y pronunció la frase que se convertiría en un epitafio para su traición y en una máxima de la política romana: Roma traditoribus non premiat. Roma no paga a los traidores. El estupor en los rostros de Audax, Ditalcón y Minuro fue absoluto. Habían cumplido su parte del pacto. Habían entregado a Roma la cabeza de su mayor enemigo. Pero habían olvidado una regla fundamental del juego del poder: el traidor es una herramienta útil, pero siempre despreciable. Fueron apresados allí mismo, en el suelo sagrado del Senado, y ejecutados poco después, sin ceremonias ni lamentos. Su oro se convirtió en polvo y su poder en una soga al cuello. Roma había utilizado la traición para ganar, pero se lavaba las manos manchadas de sangre condenando a los traidores. En Hispania, el nuevo caudillo, Tántalo, estaba ansioso por demostrar su valía y vengar a Viriato. Pero su liderazgo estaba impulsado por la rabia y no por la estrategia. En lugar de consolidar sus fuerzas o recurrir a la guerra de guerrillas que también conocían, se embarcó en una misión audaz y suicida: un ataque directo a la ciudad de Sagunto, un objetivo simbólico y fuertemente defendido en lo profundo del territorio romano. El resultado fue el esperado. Fueron rechazados con enormes pérdidas. Su asalto desorganizado se estrelló contra las sólidas defensas romanas. Por primera vez desde que comenzó la guerra,
la moral de los rebeldes se quebró. La derrota, sumada a la pérdida de su líder legendario, los dejó abatidos y sin rumbo. Con el espíritu roto, Tántalo ordenó la retirada, poniendo rumbo de vuelta a Lusitania. Pero Cepión, el estratega implacable, se les había adelantado. No era hombre que dejara cabos sueltos. Anticipando su ruta de retirada, había movido sus legiones a marchas forzadas y les esperaba emboscado en las orillas del río Betis. Cuando los exhaustos lusitanos llegaron al río, se encontraron con el ejército de Cepión bloqueando su paso, formado en una línea de batalla perfecta y esperando en silencio. Tántalo, atrapado y sin opciones, tomó la única decisión que su orgullo de guerrero le permitía. Ordenó una carga desesperada contra las legiones. Fue una masacre. Los desmoralizados y cansados lusitanos fueron barridos por la disciplinada infantería romana. La batalla fue breve, brutal y decisiva. Tántalo, viendo a sus hombres caer a su alrededor, no tuvo más remedio que rendirse incondicionalmente. Con esa última carga desesperada, la resistencia organizada de los lusitanos llegó a su fin. Después de casi 16 años de guerra ininterrumpida, las guerras lusitanas habían terminado. Roma, como consecuencia, se anexionó vastos territorios de los pueblos rebeldes y de sus vecinos célticos, consolidando su poder sobre la península. La Hispania ulterior, finalmente, estaba en paz. Una paz comprada con sangre, fuego y, sobre todo, con la más infame de las traiciones. Pero en la Hispania citerior, los muros de Numancia seguían en pie, un recordatorio de que la conquista de Hispania aún tendría que cobrarse muchas más vidas. La paz que descendió sobre la Hispania ulterior era la paz de los cementerios. Las legiones de Cepión habían dejado un paisaje de desolación, un recordatorio perpetuo del precio de desafiar a Roma. Los campos que antes ondulaban con trigo ahora eran negros y estériles. Las aldeas que una vez resonaron con vida eran ahora montones silenciosos de piedras calcinadas. Para los lusitanos y bretones supervivientes, la rendición de Tántalo no fue solo una derrota militar, sino el fin de un modo de vida. Se les asignaron nuevas tierras, a menudo menos fértiles, y se les impusieron pesados tributos. La anexión formal de sus territorios al dominio romano fue el último clavo en el ataúd de su independencia. La figura de Cepión se agigantaba en esta nueva realidad. Había logrado lo que cónsules durante más de una década no habían podido: pacificar la región. Sin embargo, su victoria no fue celebrada en Roma con el fervor que él esperaba. Los ecos de su brutalidad y, sobre todo, del método con el que había logrado la victoria final, manchaban su triunfo. Había ganado, sí, pero lo había hecho a través del engaño y el asesinato, no en una gloriosa batalla campal. Esto, para muchos senadores de la vieja guardia, era una victoria sin honor, una solución efectiva pero indigna de un general romano. Su crueldad, que había provocado el motín de sus propios hombres, era una mancha en su historial que no se olvidaría fácilmente. Mientras la ulterior comenzaba su lenta y dolorosa transformación en una provincia romana plenamente integrada, la atención de Roma se volvió con renovado vigor hacia la citerior. La guerra numantina se había convertido en una espina clavada en el costado de la República, un símbolo de la tenaz resistencia hispana y de la incompetencia romana. El fracaso de Pompeyo y la incapacidad inicial de Lenas para doblegar la ciudad habían convertido a Numancia en una obsesión. La caída de Viriato, en lugar de desalentar a los celtíberos, pareció reforzar su determinación. Sabían que, con los lusitanos sometidos, ellos eran los siguientes. La guerra allí se recrudecería, volviéndose aún más salvaje y desesperada en los años venideros. Se necesitaría la llegada de otro general, uno con una reputación de hierro y una determinación tan implacable como la de Cepión, para poner fin a ese conflicto. El nombre de Publio Cornelio Escipión Emiliano comenzaba a susurrarse en los pasillos del Senado como la única solución posible. La historia de Viriato y su caída se convirtió en una leyenda contada en susurros tanto en las villas romanas como en las chozas de los nativos hispanos. Para los romanos, era una lección sobre el pragmatismo del poder. Demostraba que el imperio, cuando era desafiado, utilizaría cualquier herramienta a su disposición, sin importar cuán moralmente reprobable fuera, para asegurar su supervivencia y expansión. La frase «Roma no paga a los traidores» se convirtió en una máxima de la Realpolitik, una declaración de que, aunque el acto de traición podía ser útil, la persona del traidor siempre sería despreciable, una herramienta desechable una vez cumplido su propósito. Para los pueblos de Hispania,
La historia era una tragedia que hablaba de la pérdida, la traición y la resistencia imposible. Viriato se transformó en un mártir, un símbolo de la libertad perdida. Su asesinato a manos de sus propios amigos se convirtió en la herida más profunda, una advertencia sombría sobre cómo la codicia y la influencia corruptora del enemigo podían destruir la unidad desde dentro. La pregunta que flotaba en el aire al inicio de nuestro relato: ¿qué lleva a los hombres a cometer tal traición? Encontraba su respuesta en la simple y eterna verdad de la naturaleza humana. No fue una debilidad momentánea ni un acto de locura. Fue una elección, un cálculo frío donde el peso del oro prometido por Cepión superó al peso de una vida de lealtad. Audax, Ditalcón y Minuro no fueron simples asesinos, sino el producto de un mundo en colisión, donde la lealtad tribal y el honor guerrero se enfrentaron a la promesa de riqueza personal y estatus dentro de un nuevo orden mundial impuesto por Roma. Eligieron el futuro que creían más provechoso para sí mismos, y en esa elección, no solo mataron a su líder, sino también el alma de su propia resistencia. Su destino final, ejecutados por aquellos a quienes sirvieron, fue la ironía final de la historia, un eco eterno de que en el cruel juego de los imperios, la lealtad es una moneda devaluada y la vida humana, a menudo, el precio más bajo.